Gracias, Blanca. Vamos a dar inicio. Primero que nada, vamos a presentar a la doctora Elizabeth Góngora Landeros del Instituto Politécnico Nacional, la cual nos va a presentar su proyecto de tesis doctoral, Índices de Potencial Ecoturístico en Zonas Rurales de Acayucan, Veracruz. La doctora Elizabeth Góngora Landeros es egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas como bióloga. Se desarrolló en las prácticas histológicas para conocer la morfología del quiste en condiciones adversas de un indicador biológico, Moina Hutchisoni. Realizó su maestría en la Universidad Simón Bolívar, donde adquirió conocimiento acerca de sustentabilidad e impacto ambiental, aplicando esto en auditorías ambientales. Asimismo, desarrolló talleres con mujeres en zonas rurales, en huertos sustentables. Posteriormente, realizó su doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde realizó estudios ecológicos con Alauta Paliata, proponiendo una metodología para evaluar las potenciales del ecoturismo de forma sustentable, uniendo la parte biológica con la socioeconómica. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth Góngora. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar con ustedes y agradecida de estarlo. Adelante, doctora. De acuerdo, empiezo a compartir mi presentación. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, efectivamente, como les comentaban, yo estuve trabajando los índices de potencial ecoturístico en una zona rural en Acayucan, Veracruz, ¿no? Algo importante o introductorio dentro de la parte importante de mi trabajo era poder hacer que el concepto de ecoturismo no solamente se utilizara como comúnmente lo usamos, no solamente de ir a pasear, disfrutar a la naturaleza y nada más, sino más bien como algo normativo, algo que nos ejecute para poder hacer un aprovechamiento sustentable tanto de una especie como de su hábitat y obviamente pues poderlo conservar. También asimismo, por una parte la parte biológica, por otro lado la parte social y económica, en donde las personas también puedan tener un sustento a través de esto. Asimismo, poder facilitar la parte de la educación ambiental, porque si no, pues obviamente sobreexplotan los recursos y por ende, pues obviamente lastiman a las especies e inclusive a su hábitat. Posteriormente, hablamos de dos conocimientos turísticos, la que es la parte del turismo basado en la naturaleza, en donde básicamente solamente es visitar patrimonios culturales, conocer estas áreas naturales y tener una experiencia principalmente recreativa. Por otro lado, tenemos el turismo sustentable. Nos habla una parte de la normatividad, nos habla de los objetivos de sustentabilidad que se están logrando, se están tratando de llegar a ellos, un equilibrio en donde ya tenemos el equilibrio en la parte social, económica y la biológica, y obviamente beneficios locales. Si unimos estos dos factores, podemos encontrar una mejor versión de lo que es el ecoturismo. Y yo estuve trabajando justamente con Aloata paliata, que es un mono que se distribuye principalmente en el sur de México. Es uno de los tres primates que cuenta México con ellos, que es Aloata paliata, que es la especie que yo estudié. También está Aloata pigra y Atielios geoffroyi. Estos estudios de estas poblaciones yo los realicé precisamente en un área que no se encuentra conservada. Como observamos en la figura 3, efectivamente, de hecho, sus territorios han sido muy, muy devastados, muy deforestados, y estas especies se encuentran como en la figura 2, que son hábitat principalmente de acahuales, que son zonas donde los árboles no son suficientemente grandes para las poblaciones. Sin embargo, aún encontramos a esta especie de primate en esas zonas. Y como objetivo principal de mi trabajo fue elaborar y aplicar una metodología para poder evaluar si una de las formas de poder ayudar a esta especie y a las personas era el ecoturismo. Y pues obviamente evaluar tanto la parte biológica como la parte socioeconómica para conservarlo en estas zonas fragmentadas, ¿no? Mediante la parte ecoturística.
Y como particulares, bueno, obviamente tuve que primero investigar acerca de las poblaciones, cuántos grupos había, cómo se encontraban distribuidos, si estaban con crías, con juveniles, identificar también los fragmentos, como les comentaba, pues no es un área con una selva alta perifonía como tal, sino son fragmentos de ella. Conocer obviamente la cartografía para conocer los sistemas de información geográfica que nos apoyen para poder saber las zonas de mayor prioridad para conservación. Después de ahora sí construir con esta información unos indicadores que sean cuantificables, no solamente cualitativamente, sino también cuantitativamente, y empezar a hacer las evaluaciones. Y por ende, pues ya como último, poder hacer este análisis de la adaptación o modificaciones para estas metodologías. Y bueno, dentro de mis preguntas de investigación, vamos a tener, pues, dónde encontramos zonas donde se pueda aplicar este ecoturismo, qué tipos de potenciales se encuentran en esas zonas, cuáles son los valores cuantificables para estas potenciales y obviamente aplicar la metodología que les estoy proponiendo en esta investigación. Y bueno, para lo cual pues se inicia, como cualquier investigación, con la búsqueda del marco teórico conceptual, en donde ya de ahí nos da un análisis de las principales problemáticas que existen por un lado la parte biológica y por otro lado la parte socioeconómica, en donde vamos a ayudarnos de esta parte de la literatura para poder conocer cuáles son las condiciones que nos van a permitir conocer cómo se encuentran tanto las especies como las personas a las que vamos a estar entrevistando o conociendo durante estos potenciales. Y con esto, bueno, obviamente ya podemos dar un grado de potencial, ¿no? Posteriormente, ya conociendo estas problemáticas principales, encontramos que los elementos importantes para poder clasificar o calificar la parte biológica, pues por un lado fue la parte del hábitat de la especie, en donde obviamente tenías que ver el tipo de vegetación, los tamaños, las distancias entre los fragmentos, la parte de las distancias inclusive con los asentamientos humanos y algo importante, la distancia a los cuerpos de agua. Por otro lado, también se analizó la parte poblacional de los primates, donde veíamos qué proporción existe entre hembras y machos, también si había subadultos o infantes, y qué tan amenazado se encontraba este hábitat, con lo cual pues se podía saber su amenaza por el tamaño, por las distancias a las zonas, por ejemplo, a las carreteras, a las zonas de ganadería o inclusive a zonas donde se hace extracción de flora y fauna. Y obviamente la última, la afectación por facilidad de visualización. Como queremos hacer ecoturismo, tenemos que saber qué tan fácil es poder ver al mono. Llega a pasar muchas veces que cuando tú vas a una zona, llegas y no lo alcanzas a ver o no lo viste. Por ejemplo, el ejemplo del Vizcaíno en Baja California, en donde tú vas y quieres ver a las ballenas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no las encuentran. Entonces también se tuvo que hacer ese análisis gracias a la literatura, ¿no? Que se observó que había que saber certificar que efectivamente se pudiera hacer este tipo de condiciones. En la parte social, pues primero fue la parte de saber qué experiencia tenían para administrar un tipo de empresa en el cual pues obviamente vas a colocar ecoturismo. La otra era el derecho formal de usufructo, que no es otra cosa que si tienen poder de tenencia. La mayoría de estas zonas en donde se investiga, la mayoría son ejidatales, no son de origen privado de personas que son dueñas de las tierras. Entonces también habría que considerarse en esta parte socioeconómica. ¿Qué tanto acceso tenía? Porque hay personas que no pueden llegar al recurso o que no pueden estar utilizando, por ejemplo, había zonas en donde la madera, por ejemplo, se podía sacar como si nada, y habían otras donde se tenía que solicitar permiso o tenían cierto porcentaje de retirar ese tipo de recursos. La parte de la colaboración, ver cómo esta parte poblacional de los humanos tenían la posibilidad de colaborar entre ellos. Y bueno, sí, de hecho, muchas de las comunidades que visité en las zonas rurales, ellos de hecho ya tenían muchas, cada semana hacen sus brigadas para ayudar a la comunidad. Igual también, por otro lado, si tienen interés en estas actividades, porque pues si no hay el interés, pues nadie va a quererlo hacer. Asimismo, la intensidad para interactuar con este atractivo turístico, en este caso los monos, porque de hecho inclusive me llega a topar
que la gente inclusive no sabía que existían monos en esas zonas, ¿no? Entonces también es importante evaluar si ellos pueden, por un lado, si lo saben y por otro lado, si también pueden tener esa oportunidad. Y algo muy importante también es el grado de seguridad. Hubo zonas a las que visité que inclusive se tenían que hacer visitas antes de las 5 de la tarde, si no, pues ya tú tenías que irte de ahí antes de que pasara esa hora, ¿no? Porque se ponía peligroso en cuestiones sociales. Y bueno, por ende, entonces, tanto nuestros índices biológicos como socioeconómicos se les dio una ponderación, asignándoles valores desde el 1 hasta el 5. Y en el caso de los socioeconómicos, se utilizó lo que es la escala de Likert para poder tener una mejor distribución de los resultados que fuimos obteniendo. Y obviamente los que tenían un valor de 4 y 5 significa que tenían un valor o un potencial alto, de 2 a 3 un potencial medio y de 0 a 1 un potencial bajo. Y bueno, con ello, bueno, ya fuimos a la zona de estudio, localizamos los fragmentos con presencia de monos, localizamos qué localidad era la más cercana a ellos, vimos las estructuras poblacionales de los monos y también hicimos un croquis de localización de las localidades aledañas, sabiendo dónde había iglesias, dónde había casas, qué casas estaban habitadas, cuáles estaban deshabitadas. Se midieron áreas y distancias y bueno, también se aplicaron entrevistas a las casas habitacionales habitadas. Ya con estos resultados pudimos hacer un procedimiento para la metodología y empezar a ver cuáles eran las principales categorizaciones para poder evaluar los fragmentos y para poder evaluar las localidades. Y con ello ya ahora sí proponer un potencial tanto biológico como socioeconómico y al unir a los dos, pues ya tenemos un potencial ecoturístico. Y bueno, aquí les presento la zona de estudio en la cual estuve trabajando, que se encuentra en el sur de Veracruz, en Acayucan. Y estuvimos trabajando principalmente una subcuenca de esta zona, porque bueno, están justamente los monos asociados a los cuerpos de agua. Se viven más cerca de ellos en un 60%, ¿no? Entonces, por eso se hizo este estudio principalmente en estas cuencas de agua. Y bueno, les presento también a la especie que yo estuve estudiando. En el inciso A podemos ver a una hembra, en el inciso B un macho, en el C a un infante y en el D un subadulto. Para poder diferenciar el infante del adulto, del juvenil, vamos a ver que por lo regular el juvenil o subadulto se encuentra más alejado de la madre, mientras que el infante no puede separarse de la mamá. Y bueno, aquí vemos los principales fragmentos asociados a mi zona de estudio y la mayoría se encuentran justamente al suroeste de mi zona de estudio. Y bueno, aquí vemos ahora las localidades también aledañas a estos fragmentos. Y vemos también la parte del croquis en donde ubicamos justamente las casas y las iglesias o las infraestructuras más importantes del sitio para, bueno, poder ir incluyendo, viendo cuántas casas pudimos entrevistar, cuántas nos faltaron, considerando obviamente también las que se encontraban deshabitadas, ¿no? Y como resultados principales, vamos a tener que, bueno, se localizaron a treinta tropas en 30 fragmentos. Y su estructura, bueno, logramos encontrar 220 individuos de la especie, de los cuales 57 son machos, 116 hembras, 32 infantes y, bueno, se encontró también un solitario macho y 20 subadultos. Se entrevistaron a 16 localidades en 5 municipios diferentes y se realizaron 334 entrevistas en estas 16 localidades. Y bueno, se tuvo un mínimo de porcentaje de entrevista de un 7.5 e incluso algunas localidades pues logramos obtener el 100% de entrevistas, ¿no? Entrevistamos a todas las casas habitacionales. Y bueno, de los resultados también, de los índices, vamos a tener que en el índice de potencial del hábitat, en estos fragmentos, 20 fragmentos van a tener un potencial medio y 10 vamos a tener un potencial alto. Cuando nos vamos a analizar la parte de las poblaciones, sí nos encontramos que para poder sobreexplotarlo en la parte de ecoturismo, tienen un potencial bajo en poblaciones, dado a que las poblaciones pues obviamente se encuentran en condiciones adversas. Y en la parte de la amenaza, en el hábitat de amenaza, pues tenemos un porcentaje alto de en 12 fragmentos,
en 13 fragmentos uno medio, y en 5 sí está bajo el potencial, donde ahí no sería eh, muy recomendable poder hacer el ecoturismo. Y en lo de visibilidad, pues obviamente como son fragmentos muy aislados, cuando tú llegas a observar a los monos, pues es una visibilidad fácil. Por una parte eso es bueno para el turista, pero malo para la especie, porque no tiene como mucha amplitud para su distribución. Entonces, bueno, ahí sí tendremos que tener mucho cuidado para cuando se analice o se pueda o se quiera poner un fragmento con con este aspecto, ¿no? Y si nos vamos a la parte de la parte social, el grado de experiencia en las personas, ay, perdón, tuvieron un grado pues nulo en esta parte. En la parte del terreno, la mayoría tiene posibilidades en sus terrenos, o sea, tiene la opción o la voz de voto, pero también tuvimos 9 localidades en donde no lo tienen. En las cuestiones del acceso a los recursos, también esa es un potencial que nos ayuda a saber que sí se podría hacer ecoturismo porque sí tienen un acceso para los recursos, sin embargo, 12 tienen un potencial medio. En la parte de colaboración social, como les comentaba, las mayorías van a tener áreas en donde sí pueden tener una colaboración muy amplia. 5 eran medias y 2 son muy bajas. En las cuestiones del interés, 8 sí están interesados, 17 tienen un interés medio y 5 bajo. Y en las cuestiones de la intensidad para interactuar, aquí sí nos damos cuenta que el porcentaje mayor no tienen esa posibilidad o ese interés en este tipo de actividades. Y bueno, por último, el grado de seguridad, pues vemos que a pesar de que tuvimos algunos lugares en donde hubo una inseguridad, pues la mayoría tiene una seguridad alta. Y bueno, aquí les presento los mapas o la cartografía. Por un lado de los fragmentos en donde nosotros colocamos un semáforo. Si era verde, pues podíamos tener un buen potencial. Si es rojo, no es muy bueno. Y si es amarillo, pues tenemos intermedios. Y aquí vemos el ejemplo de Sayula, donde vemos que el potencial del parte biológica, pues está un poquito más inclinado a que la población sí es viable, el hábitat se encuentra en peligro. Y mientras que en la parte de la localidad, pues ahí si observamos o comparamos, pues tenemos más en rojo, ¿no? No tienen una experiencia en administración, no tienen tenencias de terrenos y pues tampoco tienen interés, ¿no? Entonces con esto nos puede ayudar a visualizar y ver que, por ejemplo, en Sayula de Alemán, pues no sería un lugar óptimo para poder aplicar el ecoturismo. Y bueno, como parte de mi discusión, pues en esta metodología es analizar la parte biológica y socioeconómica plasmada tanto en una cartografía para poderlo usar de manera eficiente para la parte de la toma de decisiones. Por ejemplo, en este trabajo nosotros pudimos ver que muchas de las zonas, a pesar de que tenían en algunos potenciales una buena disponibilidad, al unirlo y al verlo todo en conjunto, pues podemos observar que hay cosas que se tienen que trabajar antes de poder colocar el ecoturismo. Entonces es una propuesta justamente para que la toma de decisiones, inclusive aprovechar los apoyos financieros, no sean en vano la parte tanto institucional como gubernamental o bien organizaciones sociales civiles, porque muchas veces tú ves el recurso biológico y lo quieres sobreexplotar. Pero está más allá de solamente tratar de explotar los recursos, sino más bien dicho, ver si es una zona efectiva en donde se puede llevar a cabo este tipo de trabajos o no, que es la parte más importante dentro de mi trabajo. Y bueno, les agradezco mucho su atención y le agradezco mucho a la Jornada del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Vamos a dar paso a preguntas por parte del público. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat y nosotros se las vamos a transmitir. Vamos a dar unos minutos.